Definitivamente es un arte. Porque no tienes ninguna limitante, no es nada de que, oh, sí, la estructura y los cálculos. Cómo a través del cine podemos encontrar lecciones arquitectónicas. No Manches Frida 2 pudo haber sido perfectamente en otra colonia de la ciudad. Se da cuenta que claramente es ficticio. Y creo que es importante aprender de las técnicas, y lo voy a decir, de los trucos del cine. El escenógrafo se encarga de todo el contexto, porque como Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a un episodio de Plano Podcast. Este es su podcast de estudiantes para estudiantes. Y este episodio es especial. Bueno, todos lo son, pero el día de hoy es súper mega especial porque estamos con personalidades aquí el día de hoy y estamos muy contentos de ello. Bueno, el día de hoy el tema es un poquito diferente, teniendo en cuenta que la arquitectura tradicionalmente se concibe como algo que sí o sí tiene que estar construido físicamente, o a veces los proyectos se quedan en papel, en los planos, pero también hay cosas más allá. Antes de entrar un poco más en este tema, pues vamos a presentar al team del día de hoy y pues la razón de que estemos tan contentos. Empezamos con... Yo soy el arquitecto Guillermo Villarreal desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y un gusto estar aquí con ustedes. También con nosotros está Andrés. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias, arquitecto. Muchas gracias a todos los que nos están viendo por aquí, ya sea en YouTube o nos están escuchando en Spotify. Un gusto acompañarlos desde la ciudad de Querétaro. Y tengo el honor de presentarles a mi compañera Tessa. Tessa, ¿cómo estás? hola a todos, buenas noches. Mi nombre es Tessa de la Bella Cenicienta del Pacífico, Ensenada, Baja California. Y pues nada, el día de hoy estamos súper emocionados de este episodio con estos invitadazos. Y para concluir, pues nos vamos con Jacobo Cleto. ¿Qué tal? Gracias, Tessa. Soy Jacobo Cleto, de Nuevo León, de Monterrey, maestro de la Facultad de Arquitectura y la UDEM. Muchas gracias por invitarnos. Le regreso la palabra a Pablo. Ok, muchísimas gracias, Jacobo Cleto. Y sí, de vuelta con Pablo Mendoza de Villahermosa. Súper mega contento de tener aquí a tan grandioso team. Y bueno, precisamente el día de hoy, continuando con lo que mencionaba hace ratos, el tema es la producción del cine y bueno, también un poco de la mano del cine en la arquitectura. ¿A qué se refiere esto? Bueno, continuando con lo de creación de espacios, materializar y también entendiendo que la arquitectura maneja conceptos, maneja ideas. Y para que haya éxito en esto, estas ideas pues tienen que ser del tipo de que yo veo la obra arquitectónica, yo veo el objeto construido y digo, ah, ok, va, me lo creo. Sí alcanzo a percibir que es justo lo que se quiso expresar. Y bueno, esto obviamente es un trabajo enorme que tiene un montón de aristas, que tiene pues gran cantidad de acto creativo detrás. Y quisiera seguirlo con una pregunta, porque bueno, en los inicios de esta disciplina se debatía si en verdad era arte o no era arte. Y ahí viene precisamente la pregunta. Viviano, ¿crees que esto sí sea arte, pueda considerarse arte o que pueda llegar a considerarse arquitectura? Sí, no y por qué. Bueno, a ver, ahí me confundí un poco, entonces te lo voy a regresar nomás un poco como pregunta. Estás hablando que si el cine es arte o que si la producción de escenografías es un arte o que si la arquitectura es un arte, Pablo. Exactamente de qué te estás refiriendo? Wow, empezamos bien. Justamente a la producción de arquitectura orientada al cine. Si es arte o si no es arte y por qué. Ok, la producción de arquitectura orientada al cine. Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero hacer una película de estas del viejo oeste americano y tengo que recrear la ciudad donde va a ser la historia que se va a escenificar, que si esa producción de esa escenografía es arquitectura o que si es un arte. Definitivamente es un arte. Yo creo que para mí es un diseño y el diseño forma parte de las artes, pero tiene una funcionalidad muy de corta vida, ¿sí? Ese tipo de lugares después son como los estadios, cuando a veces, ahorita estamos en épocas donde se está hablando un poco de eso, cuando viene ahora la Copa del Mundo en Qatar, digo en Qatar, si es Qatar 2022, sí. Sí, 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 así. Y estamos viendo algunos estadios donde se han clavado en los diseños que se están construyendo para el aforo que se espera y qué le va a pasar al estadio después de ese aforo. Y van a decrecer en tamaño, físicamente se van a hacer más pequeños los estadios. Esto está interesante. Entonces, cuando ustedes ven algo de escenografía, normalmente no es perenne. Ahora, la arquitectura no tiene que ser perenne. Eso es bien importante. La medición del tiempo en la arquitectura no es de que
yo voy a construir esto y va a durar todas las generaciones de humanos que van a vivir aquí y algún día van a venir extraterrestres y se van a topar mi proyecto de arquitectura. No, no es el caso, ¿no? Tienen vidas acotadas y tienen múltiples usos después. Primero puede ser una fábrica, después hace una galería de arte, después hace un edificio de lofts residenciales, van cambiando, ¿no? Pero es muy acotada el uso de la escenografía. Es únicamente para la escena, a veces, ni siquiera toda la duración de la película. Y se desecha o lo que pasa sucedió. Entonces, te topas que, por ejemplo, un mármol en una pared, pues es pintura para que parezca mármol y así muchas otras cosas. Entonces, no sé cómo se diga en español, pero en inglés pues son props. Entonces, una cosa tan sencilla como una pluma en una película no funciona como pluma, pero tiene todas las ópticas de ser un bolígrafo, ¿no? Entonces, por ese lado, yo lo juntaría más a un diseño y sí un arte que tiene muchos temas técnicos, pero no es arquitectura tal cual porque su uso. El tema del, y a mí me encanta eso, no me voy a meter ahorita, pero el tema de que si la arquitectura es ingeniería o arte y que es la mezcla de los dos, esa parte de ingeniería, de lo funcional, de lo científico, el TECNE tiene que ver con el uso de la arquitectura. Y si no tiene uso la arquitectura, entonces deja de ser arquitectura para mi gusto. Y en este caso, la escenografía, para la producción de un cortometraje, largometraje, es muy pequeño su uso y muy puntual. Y no es para habitar, es para escenificar. Le paso yo ahora la palabra a alguno de mis compañeros. ¿Hay alguien aquí? Perdón, aquí, ese es el formato nuevo. ¿Tengo que pasar a alguien yo escojo o hay un orden, no? Andrés. A mí me gustaría aportar un poquito a esto. Creo que existe, en la arquitectura siempre hemos tenido esta disyuntiva entre si la forma vale más o la función vale más. Creo que cuando hablamos de escenografía, dejamos completamente de lado lo que es la función, como lo he comentado ahorita, arquitecto. Y hay escenografía en la que, pues bueno, sí interactúa un poquito los personajes que aparecen ya sea en la película o en la obra, que sí interactúan un poquito con ella. No sé, a lo mejor se pueden subir escalones o cosas así, pero por lo general lo que vemos nosotros en escena ni siquiera funciona, no sé, o sea, está hecho muy débil o es solamente una fachada y en realidad no tiene ninguna función, es solamente la forma. Creo que precisamente con eso también podemos dar en cuenta de que no es arquitectura. Si bien sí es un diseño y requiere mucho empeño, no es nada funcional. Ahí pudiéramos hablar de eso. Y la arquitectura, como yo lo decía, se hace arquitectura cuando se habita, ¿no? Me parece importante recalcar esta diferencia, que aunque no lo es, no es arquitectura, no tiene poco valor. Vaya, tiene bastante valor en su propio ramo. Pero yo creo que eso incluso podría ser como un punto a favor, ¿sabes? Porque no tienes ninguna limitante, no es nada de que, oh, sí, la estructura y los cálculos, tienes el campo abierto a hacer lo que tú quieras, lo que esté dentro de tu cabeza, y creo que es un punto increíble. Digo, de ahí se han sacado todas estas premiaciones a diferentes películas, Avatar, cosas que en la vida podrías hacer y que ni siquiera te imaginas, y las puedes plasmar ahí, entonces creo que es un punto a favor. Son como los pros y contras de si es arquitectura, si no es arquitectura. Bueno, creo que, siguiendo un poquito esta idea, creo que como tal va, ok, les compro la idea, no es arquitectura del todo, pero tampoco podemos decir que no tienes límites, porque los constraints siempre van a existir. Por ejemplo, Interestelar. La idea, parte de lo que quería Nolan, era de que el concepto, la idea, se creyera y que funcionase. Y no nada más en un punto de que, ok, tengo este montón de ideas y yo creo que una nave espacial se debe ver así. No, sino que aquí entra precisamente la gente que se encarga de eso. Llamó a gente especializada, me parece, no recuerdo el nombre, pero sé que había un astrofísico ahí metido y que estaba precisamente aportando de que, oye, pero es que esto no lo puedes hacer así porque las condiciones, y así. Entonces ya se empezaban a generar pues, constraints, límites, acotar las cosas, precisamente teniendo en cuenta que, bueno, una obra de ficción. Y también, bueno, vámonos de otro lado, de otro tipo de películas. Un ejemplo que siempre me gusta usar es Silent Hill, obra de terror basada en videojuego, pero nuevamente tiene ciertos límites con los cuales trabajar.
del tipo de que, ok, tengo que mostrar la psique de esta niña que pasó durante muchos años sufriendo y se está materializando el terror, el daño que tenía. Entonces, ahora sí que de que haya libertad full, no estoy del todo de acuerdo, porque siempre van a haber, nuevamente, con la arquitectura, requisitos a cumplir. O bueno, Jacobo, ¿tú qué me dices de esto? Bueno, es que creo que la pregunta se puede replantear, pero antes de replantearla, yo creo que lo que a Tessa se refiere con los límites es más bien a la capacidad de generar espacios que a lo mejor en realidad no pudieran generarse. O sea, creo que tiene que ver con la producción de un escenario que pues técnicamente no sea real. Ya habría que discutir sobre si el cine tiene que representar la realidad o no. Esa es una gran pregunta de los teóricos del cine y se debaten sobre si tiene que representarla o no, si se tiene que mostrar en todo momento de que parece una película y generar una cierta distancia, o hay que en determinado momento romper esa distancia y una cercanía total. Yo creo que más bien lo importante es cómo a través del cine podemos encontrar lecciones arquitectónicas, cómo a través del el cine nos ayuda a, como una especie como de propedéutica, en tanto podemos aprender arquitecturas del cine. Yo creo que la pregunta vital es esa, y eso tiene mucho que ver con la construcción de la imagen, ¿sí? Por quemar, quizás uno de los cartuchos más fáciles sería, por ejemplo, pensar en el cine de Stanley Kubrick o pensar en el cine de Wes Anderson, que son cinematografías en las que es muy clara una visión espacial y que es fundamental en un lenguaje, en un lenguaje cinematográfico, en ese código estético tan particular, el uso de la simetría, la manera en que se acomodan, ya sea el mobiliario, la posición, los actores, etcétera. Yo en realidad creo que el cine puede ser una fuente también para analizar arquitectura, al menos en términos de composición y en términos de atmósferas. Ahí es donde podemos pensar que esta dimensión artística que tiene la arquitectura, yo soy muy ferviente en pensar que la arquitectura es diseño y que no es arte como tal, pero creo que a través del cine la arquitectura se sublima y se vuelve arte. ¿Sí? Porque lo que importa es justamente lo que está significando, ¿sí? Y no tanto lo que pueda, su funcionalidad o no, etcétera. Digo, realmente empantanarnos con un asunto como el realismo creo que nos lleva a problemáticas, difíciles. También estamos con este asunto de la representación, de cómo estas pantallas verdes pues ya lo sustituyen todo. Ya no hay escenarios, ya no hay locaciones, ya simplemente es una cuestión de digitación y programación, que sus logros tiene, pero pues también tiene sus detractores. Creo que también algo que estamos dejando muy de lado es que las películas no solamente tienen como una categoría, o sea, hay muchos tipos de películas y no todas requieren el mismo tipo de escenografía, y no todas requieren el mismo tipo de dedicación. No sé, por dar un ejemplo, creo que no pasaría nada si cambiamos de ciudad una comedia romántica que pasa en la Ciudad de México a que pase en la Ciudad de Puebla, no sé, un ejemplo, ¿no? Es una comedia romántica y no creo que dependa tanto de su entorno. Pero ¿qué pasa si en Star Wars no tuviéramos esos escenarios tan fantasiosos con naves enormes y grandes espacios dentro de esas naves, ¿no? Ahí también juega mucho el qué tipo de película es, ¿no? Y no solamente con ciencia ficción, a lo mejor también una película de miedo juega mucho. Las películas, como ya lo mencionaba al principio, de western o del viejo oeste, sí están muy relacionadas con su locación, pero vamos, hay películas que no la necesitan, ¿no? Por ejemplo, No Manches Frida 2 pudo haber sido perfectamente en otra colonia de la Ciudad de México, por ejemplo. No requieren eso. No, yo creo que sí cambia. Si haces un No Manches Frida en Nesa, no es lo mismo que hacerlo en la Condesa que en Nesa, Claro, pero ¿no? Adquiriría una dimensión totalmente diferente la película por matices. a lo Yo mejor creo que podemos... incluso hasta el momento de leerlo, sería como, no manches Frida, o algo así. No, o sea, sí, vaya, cayendo en los estereotipos, que obviamente es negativo, pero realmente la locación creo que sirve para estereotipar y para marcar un tono. Sí, o sea, marcar quizás este tono, eh, ya habría que cuestionar de credibilidad o no. Ahorita que decías Star Wars, algo que se le cuestiona a Star Wars es que dice, el problema con Star Wars, a diferencia, es de que parece esta serie como de planetas clima, ¿no? El planeta de hielo,
el planeta desierto, ¿no? Son cuestiones que se le han Selva. cuestionado, ¿no? Que hay una serie de falta, pero bueno, dependerá que cómo lo vean. A mí me tocó trabajar con unos especialistas cuando estaba haciendo el teatro en Taipei con Noma, que se llaman escenógrafos. Estas personas se dedican a explicarte cómo funciona el escenario de un teatro. Ese es su principal rol como consultor en ese proyecto, pero dentro de su labor se llamaban docs, como el pato, como pato en plural en inglés, y el logotipo era docs, sino como de escenografía, SCNO, los pueden buscar. En todo el abanico de opciones de servicios que te ofrecen ellos, te pueden diseñar una escenografía, te pueden diseñar el tema acústico de un teatro, oye, esos muros, angúlalos o inclínalos, o la parte del techo, tal material para que se escuche mejor la sinfonía que se va a suceder ahí, o todo el audio del teatro y demás, ¿no? Expertos en cálculos de decibeles. Es una profesión, es una disciplina de escenografía y esa persona se llama un escenógrafo. Ahora, que ese escenógrafo tiene que tener conocimientos de arquitectura cuando va a escenificar al aire libre para que esto pueda ser interpretado en un cortometraje o un largometraje, pues claro, porque al último, si tú quieres representar una casa, pues tiene que parecer una casa. Entonces, ahí está la línea, y yo creo que ahí es donde nos empezamos a mezclar, pero yo creo que es muy interesante lo que menciona Jacobo, porque a ver, jóvenes, yo les pregunto a ustedes, Henrik Rietveld, ¿lo ubican? Claro. Henrik Rietveld diseñó una casa, y esa casa está en todos los libros de arquitectura. ¿La conocen? La casa Schroeder. Schroeder. Exacto. Y esa casa, ¿qué tomó? Esa casa tomó algo y dijo, yo te agarro a ti y te voy a usar para mí. ¿Qué fue? Neoplasticismo. El neoplasticismo, exactamente. Entonces, agarró una tendencia artística y la usó a su favor. Entonces, ¿el cine qué es? El cine es un arte que podemos usar a nuestro favor. El cine, como creo que para eso también hablaba Tessa, es algo que nos puede ayudar a abrir nuestras mentes a las posibilidades, ¿sí? En muchos matices y en muchas capas, desde ver una ciudad desde una segunda lectura, desde una segunda escala, pero hay que no olvidarnos cuál es la meta de cada una de estas disciplinas. La meta del escenógrafo, la meta del cineasta y la meta del arquitecto. Y muchos tocan los mismos puntos dentro de metas mayores, ¿sí? Hasta cierto punto la meta de arquitecto es complacer a su cliente, ¿sí? El arquitecto casi nunca construye para él, porque entonces esa persona se llega a llamar desarrollador, ya no es arquitecto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la meta del escenógrafo? ¿Cuál es la meta del cineasta? Del cineasta es contar una historia. Esa historia sucede en algún lugar. Normalmente, si lo reduces a su mínimo, cuando ves una película vas a ver un par de personas dialogando. Pueden estar en un cubo blanco, pero parte de la historia que quiere comunicar el que escribió el libro, que después hace un guión, o el director que escribió el guión, tiene que ver con una ubicación y con un espacio. Y de repente esos personajes tienen interacciones con el espacio, de repente no. De repente el espacio interactúa en ellos. Entonces ahí el diseño del espacio se inmiscuye con la actividad de la narrativa, del famoso storytelling, ¿no? De contar una historia. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros estamos del otro lado, estamos haciendo nada más los espacios. Pero para poder vender la idea, y vender es una palabra media sucia, pero para poder convencer a los seres humanos, que algunos de ellos serán nuestros clientes, de cómo va a funcionar este espacio antes de que exista, antes de que esté la manifestación del proyecto construido, y que pues le das la maqueta como quiere el cliente, le hace la maqueta y como que no la entiende, creamos ciertas historias para que dentro de la cabeza de esa persona se le dé play a la película de ese edificio. Entonces ahí estamos todos, y el escenógrafo pues es el que va a hacer la arquitectura de los espacios dentro de la película. Entonces, por eso es que es tan interesante los puntos de uniones entre estos diferentes artes, ¿no? Yo creo que es como uno de los superpuntos de los escenógrafos, a diferencia del arquitecto. Si bien el arquitecto diseña un espacio y te trata de proyectar algo en él, el escenógrafo se encarga de todo el contexto, porque como decía Andrés hace rato, esto de cambiar, como las películas de locación o de lugar, si tú ves una casa de una película de terror con luz, no va a ser lo mismo. Te tienes que preocupar por todo lo que es el entorno, la música, la iluminación. No es simplemente la arquitectura per se, sino todo lo que los rodea. Y creo que es una de las diferencias de hablar de un arquitecto como tal
a un arquitecto con especialidad en cine, a un escenógrafo y a diferentes cosas, y está súper interesante. Creo que como que, bueno, dos cosas. Como que empezamos a también a diversificar, se empieza a diversificar el papel del arquitecto. Esta pregunta, ¿no? Que me gusta siempre hacerme y hacerla, ¿no? ¿Qué puede hacer un arquitecto? Un arquitecto puede ser un escenógrafo sin problemas. O yo creo que no tanto creo que deberíamos buscar como una rivalización, como decía ahorita, sino más bien intentar como que encontrar sus puntos afines y qué tanto se le puede aprender, ya sea el cine, la arquitectura y la arquitectura del cine. Ahorita recordé una anécdota rápida. ¿Han visto El Ciudadano Kane? Bueno, supongo que villanos sí, pero no sé si ustedes, muchachos que son más jóvenes, ¿sí han visto Ciudadano Kane? ¿La Orson conocen? Welles. Orson Welles, ¿no? Wells. Es que se considera como la mayor película de la historia, o sea, eh, habría que discutirlo, ¿no? Pero es interesante esto que hablas de la escenografía porque esta película sucede, es una sinopsis rápida. Muere un gran periodista magnate, que es el ciudadano Kane, y entonces empiezan y dice una palabra, Rosbaum, y tratan de descubrir qué significa esa palabra. Entonces un periodista trata de reconstruir la historia y en eso toda la película son como flashback. Entonces es bien claro que los escenarios de cine, estamos hablando de una película de los años 50, el escenario siguen siendo escenarios de teatro. Entonces los techos son bajos, ¿sí? Los techos son todos muy bajos. Hay una escena donde se ve muy claro donde está donde está el señor Kane y está su esposa, ¿sí? Entonces, donde se ve muy claro eso. De hecho, esa escena es increíble porque en esa escena te muestran el desgaste de ese matrimonio, porque al principio los muestran muy cerca y conforme van pasando los años se van alejando más de la mesa. Entonces, fíjense aquí el papel del mobiliario. Sí, y como el mobiliario es este papel que media, ¿sí? Nuestra relación con la arquitectura, ¿sí? O sea, la arquitectura se media a través del mobiliario. Entonces, este es un ejemplo simple, ¿no? De cómo es importante que el arquitecto aprenda de cine, ¿sí? Y que esto pueda también, pues como lo dice, yo creo que ahorita Viviano dijo la clave, o sea, lo importante pues es justamente este constante robo de ideas, esta constante búsqueda de inspiración, y sin ello no podría hacerse, ¿sí? Arquitectura. Entonces constantemente hay un proceso de, digamos, de retroalimentación o de robo que es vital, que es necesario. Sí, porque de pronto, ahorita que mencionó esto de que las escenografías van evolucionando con la historia, con los personajes, de repente nosotros vemos como que, ah, sí, es un salón o es una calle o es una habitación, pero es verdad, o sea, todo está tan milimétricamente, ahora sí que planeado, que estos espacios nos hablan del personaje, nos hablan de la historia, de todo lo que le va pasando a lo largo o previo a, y muchas veces creo que no tenemos como mucha conciencia de ello. Y creo que es importante aprender de las técnicas, y lo voy a decir, de los trucos del cine, porque cuando ustedes están haciendo como, bueno, todos, como en labor de arquitectos y arquitectas, pero como estudiantes están aprendiendo a utilizar diferentes herramientas para comunicar sus proyectos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tienes que ubicar una cámara dentro de un modelo y sacar una imagen, ¿no? Que en físico sería ubicar una cámara física tú y tomarle la foto o hacer el video de la persona en la película, ¿no? Y es bien diferente un movimiento de ángulo en la cámara, es una connotación completamente diferente en la foto o en la escena en video. Entonces, un ejemplo, un filtro, todos usamos Instagram, ¿no? Los filtros en Instagram no es cualquier cosa. Si ven la película, creo que es Man on Fire, de Denzel Washington, que sale de Ciudad de México. ¿Cómo se llama en español? Hombre en llamas. Hombre en llamas, sí. Hombre en llamas. Cada vez que pasan a Ciudad de México, inmediatamente un filtro amarillo sobre la cámara. ¿Qué pasa con el filtro amarillo? Te hace sentirte un poco angustiado, árido, no quieres estar ahí mucho tiempo, por eso los interiores de McDonald's tradicionalmente eran naranjas y amarillo, porque te llama a estar ahí, pero no a quedarte ahí, ¿no? O sea, te quieres salir. Entonces, son trucos que tienen que ver con psicología y comportamiento y un montón de otras cosas. Ahorita hablaban de películas de terror. La escenografía de varias películas han utilizado las casas de Frank Lloyd Wright en Los Ángeles, la Hollyhock y un montón otras.
y curiosamente se han dado algunos crímenes en esas casas, entonces tienen como que hay una historia impregnada y demás, pero utilizan la casa para una película de terror, le cambias la iluminación y los tipos de ángulos de las cámaras y la utilizas por una rom-com, ¿no? O sea, y es la misma escenografía. Entonces yo creo que también entender un poco de las técnicas, los trucos de los cineastas, en ese sentido, son muy valiosos para nosotros como arquitectos. Es un punto todavía más allá, más técnico, del cual le podemos aprender el cine, porque yo veo la labor de un arquitecto y un director muy similar. De hecho, saludo a un gran amigo, Carlos Dávila. Él tiene una casa productora que se llama Fantasma Films, lo pueden buscar por ahí en Instagram. Él estudió arquitectura, es graduado de la UDEM, acá en Monterrey, y luego estudió la carrera de cine en Nueva York. Estaba trabajando él con Rafael Viñoly en Nueva York, y de repente, después de 2 años viviendo en Nueva York y trabajando con Viñoly, muy buen despacho, Viñoly es argentino, dice, ¿sabes qué? Esto no es para mí, esto no es lo que quiero hacer, me está gustando mucho el cine, y se metió en una carrera que él se la pagó, sus familiares lo criticaron, sus amigos le criticaron, dijeron, si es difícil hacerle como arquitecto, imagínate hacerle como director, estás loco, ¿cómo crees? Oye, su primer cortometraje premiado en Cannes, ¿sabes? Y en la Bienal de Venecia y demás, le ha ido muy bien, porque encontró lo que se quería dedicar, pero también es un tema que las vidas profesionales de estos dos individuos, de estas dos figuras son similares. Algo interesante. Adelante, adelante. No, dale, Andrés. Perdón, algo que quería comentar es que ahorita que empezamos a hablar, no tanto de las posibilidades que tiene la arquitectura en el cine, sino de las limitantes que podemos llegar a tener. Hay un ejemplo que me viene mucho a la cabeza a la hora de hablar de limitantes con la escenografía, ¿no? En 1989 se graba esta película Rojo Amanecer, no sé si la han visto, ya tiene sus añitos, se estrenó en el 90. Esta película sucede en un departamento. El departamento pues no era real, también era hecho de escenografía, tenían estas paredes de unicel que se ocupaban antes y cosas por el estilo, y se tuvieron que estar cambiando estas paredes para darle vida a diferentes espacios dentro de la casa. Pienso yo que si esta película no hubiera tenido esos limitantes, no hubieran conseguido el mismo resultado que obtuvieron, ¿no? Este espacio tan chiquito, tan claustrofóbico, hasta cierto punto te genera incertidumbre de qué hay afuera, ¿no? Hay algunas ciertas escenas pequeñas que la verdad suceden fuera del departamento, como en unas escaleras y unos espacios compartidos en el edificio, pero la mayor parte de la película sucede en este departamento y podemos ver las expresiones de reacción a lo que ven por la ventana desde el departamento. Siento que esta limitante tan grande que tuvieron fue un punto que los ayudó bastante a darle este carácter a la película, ¿no? En el que sientes hasta miedo de lo que está sucediendo fuera del departamento y no puedes ver, solamente lo puedes escuchar y ver algunos cuantos destellos de luces. Es una manera muy buena en la que aprovecharon eso que jugaba en su contra para darle un buen giro a la película, ¿no? Creo que también empieza a salir en todo esto un tema que puede quizás ser un poco complicado, porque parecería que el arquitecto hoy en día o la arquitecta no tendría de alguna manera ese derecho, por decirlo así, de controlar el espacio o lo que sucede en el espacio, pero creo que hay una estrecha relación entre arquitectura y narrativa que se pone, digamos, en evidencia a través del cine y cómo eso también como complementando lo que va diciendo Viviano, como también a través de la generación de ciertas atmósferas o como bien lo dice Andrés, de jugar con ciertas escalas, con ciertas limitaciones espaciales, de alguna manera estamos controlando la situación. Desde el momento que estamos condicionando cómo se vive ese espacio, quieras o no, estamos figurando, por decirlo así, una especie de narrativa sobre lo que puede llegar a suceder en ese lugar. Sí, ahorita al principio de la charla hablábamos de la funcionalidad. Bueno, la funcionalidad en última instancia es el cómo. Sí, o sea, para mí hay una diferencia muy clara entre finalidad o propósito del edificio y funcionalidad. Funcionalidad es hablar del cómo. Sí, o sea, es decir, el cómo comes, el cómo duermes, etcétera, etcétera. Y que esto tiene que ver con una serie de configuraciones que por un lado tiene que ver con el comportamiento del edificio, ¿sí? Pero justamente al crear una escenografía, pues estás también de cierta manera no influyendo a que eso suceda. Es como, podríamos decir,
no podrías pensar lo claustrofóbico y el miedo que te causa The Shine de Stanley Kubrick, si no tenemos el Hotel Overlook con esta especie de laberinto que ellos mismos han dicho, es un laberinto imposible, o sea, lo han tratado de hacer en planta y realmente no tiene sentido, no tiene lógica, ¿sí? Y ahí es donde vemos esta magia de la que hablaba Tessa, ¿sí? Sobre la idea de cómo el cine puede generar incluir lo imposible en la arquitectura, ¿no? O hacer estas arquitecturas imposibles. Pero también creo que es interesante pensar cómo se dan una serie de sugerencias espaciales muy interesantes. Es como cuando vimos, creo que todo el mundo la vio, Parásitos. Todo el mundo se enamoró de la casa y quería saber y resultó que la casa no era real, ¿no? Que la casa en realidad estaba montada, pero pues tenemos este gran ventanal, esta gran pantalla de cristal y tenemos una serie de lecciones arquitectónicas ahí. Entonces, ahí es otro ejemplo, ¿no? De cómo también en este caso, se regresa, ¿no? O sea, también estos mismos cineastas, escenógrafos están aprendiendo de la misma arquitectura, ¿sí? Entonces creo que es un asunto de retroalimentación muy, muy interesante, ¿sí? Entonces creo que no creo que sea un asunto que debamos como de pelear o de contraponer, ¿no? Como A que al mí, principio la pregunta parecía. a mí me parece de esta película de Parásitos que más que lograron mejor está la parte de hacernos que nos guste la casa, pero creo que todavía lograron mejor el hacernos que nos dé cierto, bueno, a mí me generan sentimientos mucho de incomodidad, todo lo que es la parte subterránea de la casa, ¿no? En donde está este señor que lo tienen ahí, su esposa, que era la ama de llaves, y creo que logra más el generar esta incomodidad con solamente ese pedacito subterráneo de la casa, a todo lo bueno que genera con esta arquitectura sorprendente que tenemos en el exterior de la casa, ¿no? Y creo que genera un contraste y una dualidad bastante importante en este vecindario como tan rico y que esconde una cosa tan fea debajo de. ¿Sabes? Ahí está como un punto súper aplaudible. Muy independientemente de si la casa está increíble y si la casa le ha gustado a todo el mundo, te genera el ambiente incomodidad, o sea, te está creando una emoción completamente opuesta a la que te generaría la casa por sí sola, si tú vas, no sé, y la visitas, digo, suponiendo que fuera esto posible. Yo creo que ese es un excelente trabajo de escenografía, de meterte tanto en el contexto que si bien está la casa ahí y te acompaña en este proceso, todo lo que está del otro lado te ayuda a llevarte por otro rumbo. No sé si me di a entender. A mí La me importancia de encanta. la inversión. Justamente, oh, adelante. No, la Bueno, importancia ok, de la ok. inversión era todo lo que iba a decir. Viviano. Por ahí va también, pero otro aspecto que yo creo que se nos está olvidando un poquito, y esto me hace ruido porque, bueno, yo me dedico a construir, entonces también es la manera en que, cómo se logran construir estas escenografías, estos escenarios, sobre todo teniendo en cuenta de que pues, es una casa imposible, que no se puede hacer así como tal, tal vez sí, pero imagínense, obviamente hay una derrama que se recibe a causa de la emisión de las películas y todo, pero ¿qué es mejor? ¿Construir la casa con todo o construir una escenografía específica aparte para también como bajar costos? Y bueno, no solo es de bajar costos, sino todo lo que implica, los permisos, buscar el terreno, el lugar y así. Las estrategias que también llegan a usarse para lograr eso. Me di como igual mi investigación de esto y vi por ahí que se hicieron pequeños sets, bueno, pequeños, pero para solucionar ciertas cosas. Y además también se buscaron elementos traídos de otros lugares para que pudiese funcionar. Luego, pues ni hablar de las cosas que venían en el CGI y todo. Entonces, como a pesar de que son lugares que en teoría existen, no llegan a existir, y el ingenio que hay detrás de eso. Sí, el ingenio que hay detrás de eso, de cómo hacer que pues puedan materializarse y sobre todo materializarse y que nos lo creamos, porque también hay ejercicios de películas que uno lo ve y dice, no, o sea, ni de broma eso, se da cuenta que claramente es ficticio, es algo mal logrado. Y ya, continúa con eso de la inmersión. Qué conviene si recrear todo o recrear en partes? Pues bueno, yo creo que ahí ya depende del presupuesto y depende también un poquito de la carta artística de quien está detrás de la película y de la dirección y la escenografía, porque pues están los spaghetti westerns, ¿no? Que pues tú pensabas que estabas en el viejo oeste, pero estaban en una parte de Italia y se daban una confluencia de eventos de que era más económico en esas épocas, había temas de
menos impuestos y pues a los actores les encantaba viajar a Italia y se podía dar eso y entonces tienes ahí todavía estos restos, perdón, no sé, espero que no esté escuchando, es una alarmita que dice podcast con EA. Esos restos de escenografías dispersadas por ahí por Italia, ¿no? En Marfa, que si no, ustedes están a ver, esto es con EA Chihuahua, ¿cierto? Organizado, pero tenemos Querétaro, tenemos, ¿qué otras partes? Tabasco, Ensenada, Villahermosa, Baja California. Ensenada. Ok, Ensenada, Baja California y Nuevo León. Si alguna vez tienen una oportunidad de hacer un viaje por el sur de Estados Unidos, ir a Marfa, donde están las instalaciones de Don Judd, se los recomiendo. Marfa se hizo famoso, no por Don Judd, inicialmente se hizo conocido porque ahí los directores de Hollywood que querían filmar estas películas del viejo oeste, ahí, lejos de California, pero a, digamos, 16 horas en auto, puedes encontrar paisajes que se asemejaban a cómo era antes el viejo oeste, sin ningún marca de un poste de luz al fondo, entonces no tenías que editar, te ahorrabas una lana en la edición de tener que estar borrando los cables de luz y demás, que para ustedes arquitectos que hayan tenido que tomar una foto de una casa, borrar cada luz es una lata, ¿no? Imagínate en una película. Entonces, bueno, ese tema sí, pero te le doy una vuelta y digo, bueno, imagínate, por ejemplo, Life Aquatic, ¿no? De Wes Anderson. La escenografía hecha a la mitad, literal, corte de caja hacia la mitad, se vuelve parte es un dispositivo para contar la historia, ¿no? Están en este barco, este submarino y demás, y entonces ves qué está pasando de un lado a otro, o el romper, es que no sería técnicamente el romper ese cuarto o quinto muro, no sé cómo se dice. Si estás en un departamento, en un cuarto de hotel, y estás mostrando qué está pasando en ese cuarto de hotel y de repente la cámara atraviesa el muro para ver el siguiente cuarto de hotel, eso es imposible hacer y necesitas tener una escenografía que está a medias para que te permita el movimiento de cámara. Sin embargo, como dispositivo para contar una historia o contar ese tipo de secuencias perfecta, ¿no? Última cosa que les quise decir, imagínense esa película de Charlie Chaplin, no sé, Jacobo, si tú la conozcas, yo no la he visto, pero es famosísima la escena donde se cae la fachada de la casa y él precisamente en el medio de la ventana, en la parte de arriba, atraviesa, ¿no? Y se salva. Entonces, imagínate también qué tan inmiscuido está ahí el diseño de la escenografía con el tema de contar lo que quieren contar en esa escena, ¿no? Llegamos también al punto del montaje, ¿no? O sea, que Exacto. es el punto que resulta vital y para entender que todo esto funciona es a través del montaje, ¿sí? Es a través de poder entrelazar justamente las imágenes, ¿no? Crear esta imagen-movimiento que es lo que constituye el cine. No sé, Pablo, querías empezar a cerrar. Sí. Bueno, pues justamente ya ha sido una lluvia de ideas bastante buena. Yo creo que... Pero, yo tengo una pregunta para Jacobo antes de empezar a cerrar. A ver, Jacobo, adelante. es que ahorita hablaste que el movimiento de imágenes y demás. Algo que nunca entendió, o sea, ¿cómo te explico? De repente la idea la pesco y la entiendo y la entendí 2 segundos y luego otra vez ya no vuelvo a entender. Y tú vienes de la filosofía, entonces explícanos, Jacobo. ¿Qué es lo que dice Walter Benjamin? Que el cine está perpetuamente en edición, que nunca está terminada una película, que es la única forma de arte que se inicia pero nunca está terminada. Hablando del tema del original y la copia y la réplica. Pues es que estamos hablando de una grabación que puede N veces editarse, complementarse, etcétera, y por eso es una obra que no está terminada. Tú puedes tomar una película, Wes Anderson puede tomar cualquiera de sus películas, ¿sí? Y de repente agregarle tal o cual escena, y esta es el corte del director, ¿no? Que esto se ha popularizado mucho en este tiempo. Es un arte que en realidad no tiene fines, o sea, que no tiene una muerte, por así decirlo, que no termina porque constantemente puede llegar a hacerse. Es como a diferencia de si tomaras una pintura o una escultura, imagínate que una vez que ya están hechas, tratamos de modificarlas, pues ya la obra ya prácticamente desaparece como tal. Entonces, creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con la idea de la producción de imagen, como el cine es imagen, ¿sí? Esta imagen puede alterarse y cambiarse constantemente. Ok. En efecto. Bueno, buen creo tema que... para el podcast, Walter Benjamin. A ver, Pablo. Hay que anotarlo. Nada, hay que anotarlo, sí. Justamente este es el punto al que queríamos llegar al inicio. Entender que no es nada más visto desde un lado de que esto es sí o no, sino que buscar puntos medios, entender que no todo es negro o blanco, sino que también hay matices de gris. Y justamente eso, de que en el cine interfieren
si bien podríamos decir que muchas artes, también mucha creatividad, mucha manera de hacer propuestas y muchas disciplinas. Respecto a esto también, ¿algún comentario final que quisieran añadir para terminar con esto? Pues invitar a los que nos escuchan a ver cine y a leerlo arquitectónicamente. O sea, si ya lo hacen, que lo sigan haciendo. Pero yo creo que creo que esa es la finalidad de esta charla, de esta lluvia de ideas, es darse la oportunidad de apreciar el cine con ojo de arquitecto, de arquitecta, y creo que van a aprender mucho. Correcto, yo le doy una espaldada a esa idea, déjense llevar por el arte del cine y van a ver que eventualmente se van a inmiscuir en la producción de su quehacer arquitectónico. Yo una vez escuché a una persona por ahí definir la arquitectura como el único arte que es habitable. Me gustó mucho esa definición, es el único tipo de arte que tú puedes habitar. Y en ese sentido, el cine es el arte de contar historias de una manera gráfica, ¿no? Entonces, esos artes se mezclan por lo que dije antes, que nosotros antes de generar la arquitectura tenemos que contar la historia de esa arquitectura. Y entonces aprendemos muchísimo de cómo lo hacen estos profesionales en contar historias, que son los cineastas, los autores. Entonces, yo creo que todo lo que nos rodea nos puede llegar a dejar una influencia, o sea, tener influencia en nuestro trabajo, pero una muy fuerte es el cine. Y pues clávense, ¿no? Porque hay muchos matices desde técnicos hasta muy filosóficos que pueden dejar huella en su carrera, inclusive que pueden hacer que terminen su carrera para irse a otra, y más que sea de cine o más de contar historias. Y eso estaría bien, porque eso es lo que van encontrando cada quien, qué es lo que quieren hacer, ¿no? Y el consejo final que siempre se da, pero que no se ha dicho todavía. El de ser... Crecer. El de ser, ¿cómo debemos ser? Intensos, definitivamente. Los más intensos. Excelente. Gracias. Andrés, Tessa. Pues, por mi parte, para empezar, agradecerle a los super invitadazos que tuvimos el día de hoy, que la plática estuvo, bastante entretenida. Y creo que sí, de repente se nos va esto de no solamente ver películas, sino como mencionaba Jacobo, leer la arquitectura de ellas y verlas y apreciarlas. Y creo que de repente hay gente que está muy en contra de darle varias vueltas a una misma película, pero creo que eso ayuda como a captar estos detalles que no ves a la primera y que son súper interesantes, y está súper padre conocerlos y apreciar el trabajo de todas estas personas. El cine es más que entretenimiento, Así es. en muchos sentidos. Justamente. Yo, por mi parte, pues también agradecerles su presencia, arquitectos. La verdad, me gusta mucho cuando podemos conocer otras historias, conocer otras voces y conocer lo que tienen que decirnos esas voces. Se los agradezco mucho. Y la verdad, yo me quedo, doy un poco de contexto a mi comentario. En Coordinación Querétaro, hace unas semanas estuvimos teniendo unas pláticas sobre la creatividad. Y me complementa mucho esta plática que tuvimos hoy, porque me parece que el cine también es una forma de nutrirnos, ¿no? Te elijas una película palomera o elijas una película de culto, te va a nutrir. ¿De qué? Ya decidirás tú con qué te quedas, pero te va a nutrir. Y llénate la cabeza de referencias, ¿no? Me parece perfecto el cómo podemos ligar el cine también con todos estos temas que estuvimos hablando de la arquitectura. Y pues eso es lo que les puedo decir a todos los que nos escuchan. Vean películas, llénense la cabeza de referencias y fomenten su creatividad, ¿no? Muchas gracias por... Andrés, quiero agregar a lo que acabas de comentar, porque tuve una experiencia muy interesante este fin de semana. Vi hace poco la película de Dune, que está fenomenal, o sea, fuera de serie. Pero entonces me clavé y quiero leer los libros, son un montón, creo que son 7. No sé qué tamaño son, ni siquiera los he comprado. Pero me metí a ver la Dune del 89, creo que es, o uno de los 80. 86. La de Lynch, ¿no? 86, la de David Lynch, que no la había visto. Y si me lo hubiera topado así nada más cambiando el canal, lo hubiera cambiado. Pero el tema que ya había visto yo, cómo una persona abordó esa historia y la interpretó y la escenificó,
ahora ver cómo esta otra persona sin precedente, más que un libro, muy importante precedente, pero no había una película precedente, el director de Bélgica ya tenía el precedente de la ochentera. Me resultaba súper emocionante ver cuáles eran las diferencias de cómo narrar la historia, qué sí contar, qué no contar. Entonces, si han visto Dune, vayan a ver la original, si les tocó como a mí, y van a ver que una película que yo hubiera considerado no tan buena en su principio la ochentera, se hace 3 veces más interesante simplemente porque estás viendo, a ver, cómo esta persona cuenta esta historia, ¿sí? Y cómo la contó el otro. Entonces, al mismo tiempo que estás viendo una con la otra, sientes que estás viendo las dos al mismo tiempo porque estás constantemente acordando de la otra. Y me fue súper fructífera y la disfruté muchísimo. Pequeño comercial, si les gustó este tema, nosotros en el podcast acá de Arquitectura y Filosofía vamos a analizar 6 películas la siguiente semana. Entonces, de aquí se pueden saltar a aquel. Vale. Excelente, magnífico. Vale. Pues sí, siguiendo un poquito con esto y ya para cerrar, ahí te va. Esa película de Dune es lo que salió de otra película de Dune que se iba a hacer, del que iba a estar a cargo Alejandro Jodorowsky, y de la cual, pues bueno, tristemente no se logró, pero había personalidades, incluso estaba ahí metido hasta Salvador Dalí. Y muchas de las ideas que se plantearon para esa película acabaron migrando a otras películas. Gente con talento acabó pues trabajando en otras cosas, en otras obras, pum, señores obras. Por ejemplo, bueno, Star Wars, muchas de las ideas de Dune vienen de ahí. Y ni hablar de Alien, el octavo pasajero. El H.R. Giger, arquitecto, diseñador igual, pues diseñó lo que es la escenografía, lo que es la criatura, pero mucho de lo que está ahí en Alien iba a estar en Dune. ¿Por qué menciono esto? Porque, nuevamente lo que mencionaban, todas las películas, todas las obras, digamos, de arte también, vienen a ser fuente de inspiración para pues, nuestro acto creativo. Y las ideas que van saliendo de ahí, pues quién quita que de eso pueda salir alguna otra cosa magnífica. O tal vez no tanto, pero que puede sentar precedente para muchas más cosas. Y bueno, terminamos con esto. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Gracias por estar aquí en estos 40, 50 minutos. Muchísimas gracias a los invitados. En serio, súper mega felices de que hayan podido acompañarnos. Y bueno, esto fue todo por el día de hoy. No olviden seguirnos en Instagram, en Facebook, como @deplano_podcast. Y también recuerden que tenemos episodio nuevo cada miércoles a las 4 p.m. Y sobre todo también vayan a escuchar el otro podcast de nuestros invitados, Arquitectura y Filosofía. Ahí están también, ya dijeron, van a tener excelente material como el que han mantenido. Hasta luego y muchísimas gracias. Muchas gracias, jóvenes. Un gusto.